Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Ricci y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy voy a abordar uno de los tantos temas interesantes que hay en arbitraje, como es el tema de la consolidación. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es el mecanismo a través del cual se pueden acumular dos o más arbitrajes en uno solo, ya sea entre las mismas partes o entre dos o más partes, siempre y cuando estén vinculadas entre sí. Como sostiene Peir, la consolidación es el mecanismo procesal que permite que dos o más reclamos se unan en un solo proceso, vinculando a todas las partes y disputas relacionadas. En ese sentido, considero que la consolidación no resulta indispensable para la validez de los procesos en curso, vale decir, de los arbitrajes en curso, ya que estos podrían seguir su curso independientemente de si son consolidados o no, pero sí resulta sumamente importante de cara a la eficiencia y eficacia de los mismos, y en particular para su ejecutabilidad. Como se puede apreciar en pantalla, la consolidación podrá ocurrir entre dos mismas partes cuando presenten controversias derivadas de dos contratos distintos entre sí, pero vinculados. Ahora bien, en cuanto a los fines de la consolidación, la doctrina arbitral es unánime en que en el análisis de la consolidación se deben también considerar las características de la acumulación. Dicho ello, los estudios procesales coinciden en que, tanto como la acumulación, la consolidación tiene dos fines: evitar fallos opuestos y hacer efectivo el principio de economía procesal. En este sentido, la efectividad es el principal beneficio de la consolidación de diversas controversias en una sola, pues no hacerlo podría generar el riesgo de obtener pronunciamientos contradictorios. Adicionalmente, la consolidación no solo genera ahorro de tiempo, sino también grandes beneficios en temas de ahorros de recursos económicos destinados al arbitraje, pues no solo permite reducir costos, sino invertirlos de manera más eficiente. Ahora bien, de acuerdo con González de Cosío, los derechos arbitrales contemplan que la consolidación puede tener diversos orígenes: por acuerdo de las partes, por decisión de un tercero que las partes autoricen y por orden de un tribunal competente. Desde ya, la tercera opción no es aplicable en nuestro país, por el contrario del derecho comparado, puesto que en nuestro país prima el principio de no interferencia judicial y asimismo se tiene el precedente de María Julia. Justamente, la primera posibilidad es la que se contempla en nuestra legislación, pues como se aprecia en el numeral 4 del artículo 39 de nuestra ley de arbitraje, la consolidación solo procede por acuerdo de las partes. Es importante señalar que la ley peruana de arbitraje no establece cuáles son los criterios para consolidar dos o más arbitrajes, únicamente se limita a establecer que un tribunal arbitral no puede disponer la consolidación de dos o más arbitrajes si es que no existe un pacto expreso de las partes que lo autorice. Asimismo, la doctrina no tiene una posición uniforme respecto de cuáles son los criterios para consolidar dos o más arbitrajes, pero sí establecen algunos de ellos, los cuales pueden observar en pantalla y mencionaré a continuación. Uno de ellos es que los convenios estén firmados por las mismas partes, que los arbitrajes deriven de la misma relación jurídica contractual, que los soliciten las mismas partes, que los procedimientos estén en una fase oportuna, la cual es muy subjetivo, pero dependerá del análisis de cada tribunal de lo más conveniente y eficiente para cada caso en particular, y que las partes aprueben la consolidación. Ahora bien, en el caso en pantalla estamos ante un evidente riesgo de pronunciamientos contradictorios, puesto que tenemos dos resoluciones contractuales derivadas de un mismo contrato y en dos procedimientos arbitrales distintos. En ese sentido, lo recomendable sería de que, a fin de no generar la necesidad de constituir un nuevo tribunal y el tiempo que implique eso, y de no obtener fallos contradictorios, ahorrar tiempo y dinero, que se consoliden los arbitrajes en uno solo y así evitar el riesgo de pronunciamientos contradictorios. Pero cabe decir que en caso una de las partes no esté de acuerdo, se tendría que suspender uno de los arbitrajes hasta que el primero culmine con el veredicto del tribunal, y así se pasaría mucho tiempo y se generaría perjuicios no solo a una, sino a las dos partes. Por lo expuesto, como reflexión final, considero que este mecanismo procesal es particularmente útil para casos multipartes o complejos, y en ese sentido, su justificación radica en términos de eficiencia, con la finalidad de reducir costos, reducir tiempo y sobre todo mejorar la ejecutabilidad, o salvaguardar la ejecutabilidad, mejor dicho, es decir, que no se establezcan laudos contradictorios que influyan en la ejecutabilidad de las decisiones emitidas por un tribunal o por los tribunales arbitrales. En ese sentido, si bien este mecanismo está mencionado en nuestra ley de arbitraje, no está del todo regulado y como tal considero que al menos se deberían estipular los criterios para consolidar dos o más procesos arbitrales en uno solo en nuestro país. Gracias.